Muy bien, como lo habíamos anunciado, estamos aquí en los estudios acompañados por el candidato a la presidencia de la República por Avanza País, Hernando de Soto. Hernando de Soto está con nosotros justamente el día en que el diario La República ha publicado la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, donde se ve un ascenso interesante en su intención de voto. Me imagino que eso lo congratula. Bienvenido y gracias. Gracias, Mávila. Sí, es una buena noticia. Eso y varias otras encuestas que nos tienen ya subiendo hacia arriba. Los espías le han dicho. Los espías nos han dicho de hace tiempo que estamos en la tendencia hacia arriba, pero ahora está apareciendo en las encuestas, que es una buena cosa, sobre todo que son varias cosas que parece ser una tendencia confirmada. Parece ser una tendencia. Ahora, el elector peruano es un elector muy reacio, algo que no perdona es la falta de transparencia, y usted ha estado en la picota esta semana debido a la vacunación, al hecho de que se vacunó en los Estados Unidos. Si bien esto, digamos, es parte de su derecho como persona a cuidar su integridad, el no haberlo transparentado, como se espera de un candidato a la presidencia, lo ha puesto en aprietos. No me ha puesto en ningún aprieto. Te agradezco la pregunta porque le he contestado ya varias veces. No me he puesto en aprieto por la razón siguiente. Uno, fuimos los primeros en proponer al Estado peruano los mecanismos, los contactos para recibir las vacunas y distribuirlas privadamente, porque no veíamos que el Estado podía hacerlo. Hablamos de su vacunación. No, estamos hablando de una propuesta general. Una, que fue con relación a la privatización, que nosotros veíamos venir. Dos, porque sabíamos que el Estado no podía. Hemos hablado inclusive de las reformas nacionales, internas, que se puede hacer para distribuirlas, utilizando la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cómo hacerlo? Hemos tomado contacto con el número 1 en Israel, porque hace tiempo que ayudé con el programa de asentamiento de tierras en Israel, y después de todo eso, cuando nuestra campaña era sobre todo virtual, me di cuenta que no había manera de mantener virtual, había que visitar. Cuando se trató de visitar, comencé con algunos de los otros candidatos presidenciales y algunos han tenido COVID. Y antes de darles a ellos COVID, ¿cuántas personas contagiaron de COVID? Entonces, no es que uno entre a un ómnibus o va a una sala de cine o va a un restaurante. Cuando nosotros, y lo habrás visto por las distintas filmaciones, llegamos a un lugar, estamos abrazados por miles de personas. ¿Se vacunó porque tenía miedo de contagiarse durante la campaña? Uno, contagiar, otro es ser contagiado y tercero, contagiar a mi familia. Y ocurre que cuando en unos viajes a los Estados Unidos, no quiero entrar en detalles porque es muy personal, atendiendo a alguien que necesitaba ayuda en Houston, los médicos me dijeron, usted no va a ayudar a su familia a recuperarse si además de eso usted está viendo y tocando a gente en camino de campaña, y ofrecieron la posibilidad de vacunarse dentro del mercado. Seamos concretos, porque ha dicho, en efecto, ha respondido sobre este tema a una corresponsal en el Cusco, también a una radio, a Radio Programas del Perú ha respondido, y en un momento dijo que había pagado y en otro que no, que la vacuna en Estados Unidos es gratis y que lo que le había costado era el pasaje. ¿Cuál es la historia completa? ¿Le costó la vacuna? La historia completa es la siguiente. La historia completa es la siguiente. Si tú me preguntas si yo he pagado una cuenta en casa, tengo un contador que paga todo. Yo no me ocupo de eso, no puedo ser candidato a la presidencia. ¿Sabes si la vacuna pagó por la vacuna? No, un momentito. La vacuna, entiendo yo que en sí puede ser gratis o puede costar máximo, el costo es de $15. Entonces, el hecho que haya declarado o no es como si tú, Mávila, me preguntarías en este momento quién pagó por tu Inca Kola esta mañana. No tengo la menor idea, hace 15 años que se pagan las cuentas. ¿Es falso lo que dijo cuando señaló que le había costado 70 soles o el equivalente no, que eran es la falsa referencia. La referencia ahí estaba a cuánto costaba una vacuna para que yo la compara a cuánto cuesta un test molecular. Esa es la situación. Ahora dime una cosa, porque lo que se trata de hacer con esa asociación es la siguiente. Una, lo que acusamos del presidente Vizcarra es haber utilizado la cuota de los peruanos. Tenía una cuota del Estado, ¿no es cierto? Y esa cuota la utilizó para beneficiarse a él mismo, ¿no es cierto?, y a su entorno. Yo no he utilizado la cuota de ningún peruano. Entonces, el acercar esa situación, la mía, a Vizcarra... No la estoy acercando, en ningún momento lo he comprado. Te agradezco de eso, porque tiene que ser bastante claro la cosa siguiente. No, lo que hemos dicho es que el elector necesita transparencia de sus candidatos. Por lo tanto, lo que le he pedido es transparencia. La pregunta es la siguiente.
La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la última vez que tú te has vacunado contra cualquier cosa, Amabia? Pero yo no soy. Yo no soy la entrevistada. Lo único que le he pedido es que nos cuente en base a que se vacuna usted, que no es residente si has abusado en los Estados de Unidos. tu poder para beneficiarse a ti misma. Esa es la pregunta. Y la respuesta es, yo no he utilizado en una mi entrevista, poder. si me entiende bien, y yo quisiera poder utilizar el tiempo que tenemos en la entrevista, no solamente para ocuparnos de la vacuna, le he hecho una pregunta muy sencilla. Hace 5 minutos que estás en este tema. Pero es que usted no termina de darme la respuesta. Si me la da, y más bien, no opta por preguntarle a la entrevistadora esta noche, ¿Y por me da qué una no? respuesta Si tú me has clara. invitado. Pero usted es el entrevistado. No, pero no es así. Tú me has invitado y si tienes una buena educación, tienes que darme a mí el derecho a plantear me ha el preguntado, marco. Entonces le respondo. Usted me ha dicho cuándo es la última vez que he utilizado alguna influencia para beneficiarme. Eso. La verdad, no recuerdo haberlo hecho. Y yo también no recuerdo haberlo hecho. Y mi vacuna es un acto privado en defensa de mi familia, en defensa de mis partidarios y en defensa de mis electores que me abrazan, lo quiera o no lo quiera. Estamos iguales. Fue como turista. Yo, claro, entré como turista. Como turista. Accedió a la vacuna libremente, como con una visa de turista, con ningún... Claro. No tiene usted una doble nacionalidad. Nada, no tengo ni residencia ni doble nacionalidad. Además, lo acaba de declarar la Embajada de los Estados Unidos, de que cualquiera persona que está ahí puede recibirla. Y lo que ocurrió es que como estaba en manos médicas, dijeron, ¿por qué no protege a su familia y protege a sus electores y protege a las personas que lo apoyaron? Muy bien, y me pareció pasamos una muy a buena otros idea. temas entonces. ¿Le molesta que lo comparen o lo vean como la alternativa al candidato López Aliaga, que los ubiquen junto a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga en el espectro de derecha? ¿Le molesta? Mira, no somos la misma cosa del todo. En primer lugar, porque yo no soy parte de una dinastía como los Fujimori. En segundo lugar, porque no soy del tipo de capitalismo que para mí, a mi juicio, representa Rafael. Lo que yo espero representar es capitalismo popular, lo que no hay en el Perú, que es que todos tengamos los mismos derechos a las vacunas. Hace 5 meses que entregamos un plan al gobierno para hacerlo, los proveedores y el sistema israelí, porque tengo un vínculo especial con el presidente Netanyahu de Israel, pero no solamente con él, sino con los franceses, por otro lado, y también con Neozelandia. Y en ese camino, evidentemente, yo no coincido con muchos de los puntos de vista, o digamos, realidades de los otros candidatos, como Rafael López Aliaga, que sabe hacer dinero para sí mismo, cuando lo que yo sé hacer es dinero para nosotros. A eso quería llegar, fíjese que quería aprovechar el tiempo en su beneficio. Usted ha dicho con claridad y con crítica que el candidato López Aliaga ha hecho dinero adquiriendo terrenos a precio peruano, y que lo que usted quiere es más bien que esa riqueza se quede en los peruanos y no vaya a bolsillos particulares. ¿Cuál es la diferencia y cómo lo conseguiría? Bueno, la primera cosa es que lo acabo de hacer en el caso de Piura, donde acabo de estar, y en el caso de el norte, en la comunidad de Yacuabamba, e indicarles la cosa siguiente, que si uno ve, ellos están sentados sobre un banco de oro al cual no tienen acceso a la utilización del título para fines financieros. La diferencia entre Rafael y yo es que él ha sabido agarrar distintas comunidades, comprarles a los precios locales según lo que indica la ley y, por supuesto, meterlos en el mercado al precio internacional, con lo cual hay un beneficio a lo cual tiene todo derecho según la ley. Sanear los terrenos adquiridos y recolocarlos con otro valor, ¿a eso se refiere? Sanearlos por un lado y, segundo lugar, documentarlos de tal manera como puede entrar al mercado internacional. Entonces, lo que nosotros sabemos es cómo ese mismo privilegio que él tiene puede efectivamente ser extendido a toda la población. Es un sistema de una construcción de una cadena de certificaciones y hemos visto que eso es perfectamente factible en cualquier parte del Perú. Entonces la diferencia es la siguiente, no es que yo sé cómo hacer dinero para mí mismo, aunque he tenido suerte durante mi vida, sino lo que yo sé es crear las condiciones para que todos puedan hacer el dinero directamente. Eso quiere decir que, si bien usted ha reconocido que lo que hace su contrincante no es ilegal, ¿diría usted que es una criollada? No, yo creo que es la forma en la cual vive mucha gente en el Perú. Hay una población desconectada del mundo internacional del Perú y hay otra población como nosotros que está conectada con afuera.
Entonces, lo que hemos hecho durante un tiempo es atribuir a los pobres del Perú una condición cultural. Algunos le llaman primitivos, otros los llaman irresponsables y otros le llaman culpables de negocios negros a la gran parte de la población, 80% que es informal. E informal lo que significa es que no tiene los mecanismos de información para conectarse a los mercados que compran sus productos. ¿Cuáles son esos productos? Oro, litio, plata, espárragos, palta. No. Hay una buena parte del Perú que vive de intermediar entre ellos y el mercado internacional. Y nosotros lo que vamos a hacer es conectarlos directamente para que nadie está siendo expropiado. Los que hoy día usan sus conexiones que se beneficien, pero los pobres también van a tener ese mismo derecho bajo un gobierno nuestro y sabemos cómo hacerlo. Y yo no he escuchado de Rafael decir en algún momento, oye Hernando, o pueblo peruano, hay que elegirme a mí porque yo sé hacer esto para vivir los otros, sino lo que él ha dicho es, mire usted cómo he hecho fortuna, yo sé hacer empresa, cual nadie lo niega, pero lo ha hecho en condiciones que privilegian a un pequeño sector de la población que utiliza las concesiones del Estado, porque el Estado se las tiene que dar, para luego negociar en posición de ventaja. Está bien, es legal. En el futuro del país yo voy a hacer que ese derecho de Rafael sea respetado, pero lo voy a extender al 80% de los peruanos. De acuerdo. Uno de los temas sobre el que se le atribuye mayor conocimiento es la lucha contra la informalidad. Y para luchar contra la informalidad hay quienes dicen no hay otra manera que acabar con el bajo costo o el alto costo, mejor dicho, del empleo formal. Eso es un tema muy complicado. ¿Opina usted lo mismo? No exactamente, porque yo creo que el alto costo del empleo formal en muchos casos es justificado. La gente necesita una buena remuneración. Lo que ocurre es que no solamente es el alto costo del empleo, sino el alto costo de formar una empresa. El 98% de las empresas peruanas son unipersonales, son las populares, que quiere decir que no tienen directorio, que no tienen la capacidad de cumplir con las normas del TLC, Tratado de Libre Comercio, que no tienen la manera de identificarse en mercados o bolsas extranjeras, que no tienen la posibilidad de hacer cadenas productivas y que no pueden ni siquiera ganar una licitación con el Estado para vender algo a que el Estado se ha comprometido y no hace, es venderles 5.000 millones de dólares de sus productos y no logran entrar porque sus documentos no existen para hacer eso. En otras palabras, los documentos peruanos con las justas indican que una compañía es de una persona, pero ni siquiera establece los derechos de sucesión. Eso, conmigo, va a terminar. Y la razón por la cual hay todos esos premios, por los cuales tú me has felicitado anteriormente, es porque es un descubrimiento. Nadie se da cuenta en qué lugar está escondido el diablo y en qué detalles. Eso es lo que nosotros conocemos. Tengo muy poco tiempo y la última pregunta que quería proponerle es ¿cómo va a hacer en 2 semanas para ganar el voto rural? La encuesta de hoy revela que es un candidato apreciado entre mujeres y hombres, más por las mujeres, y entre la zona rural y la urbana, mucho más por la urbana. Es decir, su público rural es muy bajo. En 2 semanas le alcanzará el tiempo para conquistarlo. Absolutamente. La mejor prueba de ello son las fotografías y las películas más vivas. Si vas a ver lo que ha salido, donde creo que hay cámaras del Canal 4, donde hemos sido recibidos en Cusco, según todos los canales de televisión, ahí han dicho que tenemos un recibimiento 3 veces más grande que cualquier otro, 4 veces más grande, según los diarios cusqueños, que yo no controlo, 4 veces más grande que López Aliaga. Y cuando hemos estado en Piura, han sido voto rural y han estado inundadas las calles, cosa que obviamente esos 2% y 3% han sido hechos en la urbe y totalmente desinformados. Ya estoy ahí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado conmigo o con nosotros aquí en el programa. Gracias por haber respondido a las preguntas y por la correa también para responderlas. Muy amable. Muchas gracias, María. Gracias. Ha sido Hernando de Soto, candidato a la presidencia por Avanza País. Y vamos de inmediato con otro candidato, con el señor César Acuña. Matilde Soto conversó con el candidato de Alianza para el Progreso. Una de las últimas